En los dos últimos apartados del tema estudiaremos unos circuitos secuenciales de interés especial, porque se utilizan con mucha frecuencia en el diseño de sistemas digitales complejos, como son los registros de almacenamiento, los registros de desplazamiento y los contadores. Vamos a comenzar por los registros de almacenamiento. Un registro de almacenamiento es un dispositivo especialmente diseñado para memorizar información en forma de palabra de bits. Estará constituido por una serie de elementos de memoria conectados en paralelo. Por ejemplo, ahí tenéis un registro de 4 bits, es decir, capaz de almacenar palabras de 4 bits, constituido por biestables. Tenemos 4 biestables, desde el B0 al B3, y como veis hemos conectado una serie de puertas AND en las entradas de set y reset para que cuando W sea 1 introduzcamos en cada uno de los biestables los bits de 0, de 1, de 2 y de 3. Así, cuando W sea 1, la palabra de 4 bits de 0, de 1, de 2 y de 3 se carga en el registro. Y por tanto veremos esta palabra de 4 bits ahora en las salidas de los biestables. La carga se hace de los 4 bits a la vez, es decir, en paralelo. En cambio, cuando W es 0, pues como veis todas estas puertas AND se ponen a 0 y por tanto los biestables conservarán el último bit grabado. Digamos que esta es la forma, con W en 0, en la que el registro mantiene la última palabra grabada. Aquí tenéis la descripción externa del registro, los terminales de datos de entrada o de carga, las salidas directas y las salidas complementadas o activas en baja y el terminal que vamos a llamar de habilitación de escritura. De hecho, W es la inicial de Write en inglés. Así que los registros de almacenamiento van a permitir dos operaciones básicas. La operación de escritura, que vamos a llamar también carga en paralelo, porque, insisto, los bits se han grabado a la vez en los biestables, cuando W es 1. Y esta operación consiste en almacenar un nuevo contenido en el registro, en este caso una palabra de 4 bits. Por otro lado, vamos a tener la operación de lectura, que consiste simplemente en ver cuál es el contenido del registro. Es decir, mirar en las salidas del registro y ver cuál es su contenido. Eso para nosotros va a ser la operación de lectura. Es importante tener en cuenta que por el hecho de leer el contenido de un registro, su contenido no debe verse afectado. Solamente cambiaremos el contenido de un registro cuando hagamos una nueva operación de escritura. Cuando se requiera poder escribir una nueva palabra en el registro y al mismo tiempo poder leer su contenido actual, habrá que utilizar forzosamente registros constituidos por flip-flops. Recordad que los biestables o cerrojos eran transparentes y por tanto no se podía hacer esto que tenéis aquí. Aquí tenéis un ejemplo de un registro de 4 bits constituido por flip-flops JK. Como veis, el circuito es completamente análogo al que vimos anteriormente con biestables RS. Simplemente hemos sustituido los biestables RS por flip-flops JK. Aquí nuevamente tenemos el terminal de habilitación de escritura, por aquí los terminales de carga de la palabra de 4 bits de 0, de 1, de 2 y de 3, y por aquí las salidas de los flip-flops. Por supuesto, ahora tenemos una entrada de reloj que antes no teníamos. Ahí podéis ver la descripción externa del registro. E importante, aquí hay que tener en cuenta que ahora la escritura se produce en sincronismo con la señal de reloj. Es decir, la escritura no se produce cuando pongamos W en 1, sino que se producirá cuando W esté en 1 y a la vez haya un flanco activo en la entrada de reloj, que en este caso, como veis, es el de subida. Aquí tenéis un ejemplo de registro de 4 bits hecho con flip-flops tipo D. Puesto que en un flip-flop tipo D se escribe el bit que se conecta a su entrada de datos, para que el registro mantenga la información, se hace necesario realimentar la salida de cada flip-flop. Esto se consigue utilizando multiplexores, como podéis ver aquí en la figura. Cuando W es 1, se seleccionan las puertas AND de la izquierda en cada multiplexor, y lo que haremos será llevar los bits de datos de 0, de 1, de 2 y de 3 a las correspondientes entradas de datos de los flip-flops. Con lo cual se producirá, cuando haya un flanco de subida en la señal de reloj, la escritura o carga en paralelo de esos 4 bits. En cambio, cuando W sea 0, lo que hacemos es seleccionar las puertas de la derecha en cada multiplexor, con lo cual lo que haremos es cargar en cada flip-flop lo que ya tenía. Esta es la única forma en la que un flip-flop tipo D puede mantener su contenido. La descripción externa del registro la tenéis ahí, exactamente igual que en el caso de los flip-flops JK que vimos antes. Lo único que os he representado de una forma reducida
los 4 bits de carga del dato D, lo hemos representado con una flecha y con un trazo cruzando y un número 4, indicando que en realidad esta es una palabra 4 bits. Y lo mismo con las salidas. Tenemos la flecha, un trazo cruzando y el número 4, indicando que las salidas son 4 bits. Esta es una forma simplificada de representar palabras de bits, tanto a la entrada como a las salidas de los circuitos digitales, y la usaremos con frecuencia. Finalmente vamos a ver cómo hacer un registro de almacenamiento con flip-flops tipo T. Si en un flip-flop tipo T se quiere almacenar un dato D, pues habrá que hacer lo siguiente. Si el dato que queremos almacenar coincide con el propio contenido del flip-flop, bueno, pues como tenemos flip-flops tipo T, habrá que poner T en 0. Por el contrario, si el dato que queremos guardar es distinto del contenido del flip-flop, habrá que hacer que el flip-flop comute poniendo T en 1. En resumen, habrá que introducir por la entrada T la función sort del bit D que queremos escribir y del contenido del flip-flop. Esto nos lleva al circuito que tenéis aquí. Hemos añadido estas puertas AND para hacer el producto lógico con W y hacer la escritura solamente cuando W sea 1 y por supuesto cuando haya un flanco de subida en la entrada de reloj. La descripción externa nuevamente coincide con la de los registros hechos con flip-flops JK y tipo D que hemos visto anteriormente. Antes de continuar con los registros de desplazamiento, vamos a abordar un problema muy común en los sistemas digitales complejos que consiste en la transferencia de información entre registros. Una posibilidad para hacer esta transferencia de información consiste en el uso de multiplexores. Vamos a suponer que tenemos 4 registros de n bits, cada uno de ellos. Me da igual si están constituidos por biestables o por flip-flops. Cada uno con su terminal de habilitación de escritura, como tenéis aquí. Y queremos poder transferir información de un registro a otro. Bueno, pues eso lo podemos hacer a través de multiplexores. Necesitaré multiplexores de 4 canales de entrada de n bits cada uno, y por tanto 2 bits de selección, y tantos como registros. Voy a conectar las salidas de cada registro a los canales correspondientes de cada multiplexor. Las salidas del registro 0 a los canales I0, las del registro 1 a los canales I1, las del registro 2 a los canales I2 y las del registro 3 a los canales I3. Y luego lo que voy a hacer es conectar las salidas de cada multiplexor a los correspondientes terminales de carga de cada registro. La salida del multiplexor 0 a las entradas de carga del registro 0. Y lo mismo para el 1, el 2 y el 3. Así, con estos multiplexores y estas conexiones que os he indicado, podremos transferir el contenido de cualquiera de esos registros a cualquier otro. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos transferir los contenidos del registro 0 al registro 3. Bueno, pues sería muy fácil. Nos bastaría con seleccionar en el multiplexor 3 el canal I0. Para eso pondríamos S3, la combinación 00. Con lo cual tendríamos este multiplexor seleccionado el canal I0, que son las salidas del registro 0. Las salidas del registro 0 aparecerían aquí, en las salidas del multiplexor 3, y por tanto en las entradas de carga en paralelo del registro 3. Cuando active W3, o cuando active W3 se produzca un flanco activo, si es un registro hecho con flip-flops, se producirá la transferencia del contenido del registro 0 al registro 3. Y de forma análoga podría transferir cualquier palabra en cualquiera de los registros a cualquier otro de ellos. ¿Entendido? ¿Qué inconveniente presenta este tipo de circuitos para la transferencia de información entre registros? Bueno, pues el principal inconveniente es que esta solución resulta muy cara cuando el número de registros es elevado, porque la complejidad de estos multiplexores, si aumentamos el número de registros y aumentamos el número de bits por registro, pues la complejidad aumenta mucho y por tanto el coste. Daos cuenta que sistemas digitales típicos, me estoy refiriendo a microprocesadores, pues pueden tener bancos de registros de hasta 32 o 64 registros y el número de bits por registro pues incluso de 32 o de 64 bits, con lo cual la complejidad de los multiplexores es muy grande y también la complejidad de la red de conexiones que tiene que existir entre todos estos multiplexores y los registros. Por tanto, cuando el número de registros y el número de bits por registros es elevado, este tipo de solución para la transferencia de información entre registros no se utiliza. Así, cuando el número de registros es elevado,
lo que suele hacerse, porque es una solución mucho más económica, es utilizar buses. ¿Qué es un bus? Bueno, pues un bus no es más que un conjunto de conductores que va a ser compartido por una serie de recursos, en este caso registros, para el intercambio de información. Así pues, si volvemos al ejemplo anterior, tenemos 4 registros de n bits y queremos transferir información entre ellos. Bueno, pues lo que vamos a disponer es de un bus que no son más que n conductores, que van a estar compartidos por estos 4 registros. El bus lo representamos con esta línea gruesa. Lo que vamos a hacer es conectar cada una de las líneas del bus a cada una de las entradas de carga de cada uno de los registros, como veis aquí. ¿Vale? Cada línea del bus irá conectada a cada uno de los terminales de carga de cada uno de los registros. En cuanto a la conexión de las salidas, bueno, también las vamos a conectar a las líneas del bus, pero no podemos hacer las conexiones directas, porque al utilizar buses para la transferencia de información entre registros, es muy importante asegurar que nunca vayan a estar conectadas a la vez las salidas de varios registros al bus, porque si eso ocurriera, se producirían cortocircuitos. Imaginad que el bit 4 de este registro es 0 y el bit 4 de este registro es 1 y conectamos a la vez las salidas de número 4 de este registro a la línea 4 del bus. Pues estaríamos conectando la línea 4 del bus a la vez a la tensión de baja y a la tensión de alta. Estaríamos metiendo cortocircuitos. Así que las conexiones no pueden ser directas. Lo que se hace es añadir unos dispositivos que se llaman buffers triestado y que tenéis aquí representados. Recordad, el buffer era una puerta lógica que realizaba la función identidad y que representábamos mediante este triángulo. Bueno, pues un buffer triestado incluye una entrada adicional de habilitación tal que realiza la función identidad solo cuando E es 1 y cuando E es 0 pone la salida de la puerta en lo que se llama un tercer estado de alta impedancia. Es equivalente a desconectar físicamente la salida del circuito a todo lo que hay a continuación. Es decir, deshabilitar esta puerta es equivalente a eliminarla del circuito, con lo que sería cortar la conexión. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar por cada registro n buffers triestado, cada uno de ellos activados por una misma señal, R0 para el caso del registro 0, R1 para el registro 1, R2 para el registro 2 y R3 para el registro 3. Así, cuando yo quiera ver el contenido del registro 0 en el bus, pues me bastará con poner R0 en 1. Los n buffers triestado que tengo aquí se habilitarán y dejarán pasar las salidas del registro 0 al bus. Claro, cuando haga eso, tengo que asegurar que tanto R1 como R2 como R3 estén en 0, para evitar los cortocircuitos que os he mencionado. Como ya tengo el contenido del registro 0 en el bus, ahora me basta con activar la escritura del registro 3 y ese contenido del registro 0 se transferirá al registro 3. Y de la misma forma podría llevar el contenido de cualquiera de estos registros a cualquier otro. ¿Entendido? Para ello activaría el terminal R del registro de origen de la información y el terminal W del registro de destino. Ahora la lectura va a ser una operación que consiste en hacer visible en el bus el contenido de un registro. Es una operación asíncrona, da igual que los registros estén hechos por flip-flops o no, los buffers son elementos asíncronos, no tienen reloj, y va a llevar asociada a un terminal que hemos llamado R sub I para cada registro, ya que read en inglés empieza por R, la inicial de lectura. Cuando los registros están constituidos por flip-flops, el hecho de que la lectura al bus sea una operación asíncrona representa una gran ventaja, ya que la transferencia de información se puede realizar en un solo ciclo de la señal de reloj. Vamos a volver al ejemplo anterior en el que queríamos transferir el contenido del registro 0 al registro 3. Como vimos, basta con activar la lectura del registro de origen, R0, y la escritura del registro de destino, W3, y lo haremos en el mismo ciclo de la señal del reloj. Vamos a representar un diagrama de secuencias para entender bien lo que está ocurriendo en la transferencia de información. Aquí tenéis varios ciclos de reloj representados y aquí hemos activado, durante este ciclo de reloj que tenéis aquí, hemos activado a la vez la lectura del registro 0, registro de origen, y la escritura del registro de destino, W3. Aquí os voy a representar
los valores que vamos a ir viendo en el bus y el contenido del registro 3. Estas son las salidas del registro 3. Tanto esta información del bus como las salidas del registro 3 son palabras de bits, en concreto palabras de n bits. Cuando representamos en un diagrama de secuencias información en forma de palabra de bits, esto se hace representando dos líneas que se cruzan cuando alguno de los bits constituyentes de la palabra cambia. Bueno, en el caso del bus tendremos unas señales como las que veis aquí. Como veis, tenemos dos trazos que se cruzan cuando alguna de los bits constituyentes cambia. Aquí lo que vemos es el contenido del bus. Si yo activo la lectura del registro 0, a partir de aquí, como los buffers son asíncronos, yo veré el contenido del registro 0 en el bus. Claro, lo veré un poco más tarde, que en el momento en el que se activa la lectura, pues porque los buffers van a tener un retardo de propagación que tenéis aquí representado. Y a partir de este instante yo observaré el contenido O0 del registro 0. ¿Vale? A partir de aquí, una vez que deshabilito los buffers, una vez que R0 vuelve a 0, pues después del retardo de propagación de los buffers, yo ya no observaré el contenido del registro 0 en el bus. Antes de este instante de tiempo y después de este instante de tiempo, yo desconozco el contenido del bus, o al menos el contenido del bus va a ser irrelevante para mi discusión. Por eso lo tenéis señalado en una especie de sombreado, antes de este instante de tiempo y después de este instante de tiempo. ¿Vale? Lo importante es que al haber hecho la lectura asíncrona, yo ya tengo en el bus preparado el dato O0 antes del flanco en el que se va a producir la escritura. Este es el flanco de reloj en el que tenemos W3 en 1. Y por tanto, las salidas del registro 3 adoptarán el valor de O0 pues un tiempo después de este flanco correspondiente al retardo de propagación del registro. Antes no me interesa lo que valía las salidas del registro 3, por eso lo tenéis aquí sombreado, y a partir de este instante yo ya tendré aquí en el registro 3 lo que tiene el registro 0. Es decir, he hecho la transferencia del registro 0 al registro 3. Y como veis, lo he hecho en un solo ciclo de reloj, activando a la vez la lectura del registro de origen y la escritura del registro de destino. Bien, y con esto terminamos el vídeo de la primera parte del punto 5.3, registros de almacenamiento.